larguito que el primero, y a partir de acá en adelante todos los temas también son más largos. Así que, por favor, si tienen algo que decir, me cortan nomás, ¿no? No voy a esperar así página por página como se hacía en la otra, en el primer tema, ¿no? Sino que ustedes, si algo no entienden de lo que se está explicando, preguntan, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es la auditoría informática? Vamos a hacer una introducción. La auditoría informática es el proceso de revisar y evaluar los controles y medidas de seguridad que se aplican a los recursos tecnológicos, personal, software, procedimientos que se utilizan en los sistemas de información manejados por la empresa. Fíjense que la auditoría informática está más orientado a la parte técnica. Después hay otro tema que se llama auditoría de sistemas. Esta está más orientado al funcionamiento organizacional, es decir, a la empresa. Nosotros hacemos la auditoría informática de revisión y evaluación. Revisión significa mirar, chequear todo lo que hay, y evaluar significa ponerle una nota, ¿no? Prácticamente como hace un docente con ustedes le dan unas tareas, se le dan unos exámenes y él mira y dice, según su criterio personal, cuánto es su calificación. ¿Ya? Entonces lo mismo hace un auditor informático, ¿no? Revisa y evalúa. Ahora, ¿qué es lo que revisa? Si es que se cumplen ciertos controles. Las empresas ponen controles y medidas de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las empresas definen una serie de controles. Por ejemplo, que la contraseña tenga 8 dígitos, que se cambie cada 3 meses, que haya un control de acceso biométrico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que se aplican? Las medidas de seguridad son los procedimientos que tienen que seguir para que sea seguro. Por ejemplo, tienen que ingresar con cierta ropa a la oficina, tienen que portar siempre su credencial, etcétera. Principalmente, las medidas que se van a revisar son de los recursos tecnológicos. Nosotros como auditores informáticos, básicamente lo que más importa son los recursos tecnológicos y de software, ¿ya? Porque son nuestras fortalezas, ¿no? Conocemos nosotros un montón de equipos, vemos si está configurado según los controles que la empresa ha definido y vemos si está programado según esos controles. Si existen controles, puede ser que tengamos un software que no tenga contraseña y sea de vital importancia para, para utilizar en la empresa, ¿no? Bien, luego tenemos personal. En el caso de personal, viene a ser las personas que están trabajando, ¿no? Es decir, los empleados de la empresa. Esta persona tiene el conocimiento de la empresa, entonces siempre se tiene que revisar si es que esas personas parecen confiables, ¿no? De hecho, en la auditoría de recursos humanos intervienen no solamente gente empresarial, sino que intervienen los psicólogos. Y ahí es más complicado, ¿por qué? Porque puede recomendar su despido, inclusive por su perfil psicológico. Si bien en Bolivia no se llega a tener equipos tan multidisciplinarios, normalmente en una auditoría de sistemas o una auditoría informática se lleva a cabo por gente especializada en el área de TI, es decir, informáticos, electrónicos, redes, telecomunicaciones o sistemas, mezclado con auditores financieros y administradores de empresas. Ya, normalmente ese es el equipo que hace. Pero en otros países ya van a estar psicólogos, inclusive hay auditores que son psicólogos de formación y pueden recomendar, como les digo, ¿no? Su cambio de despido por su perfil psicológico que tenga. Ya, sin importar que usted no haya hecho nada malo todavía. También se revisan los procedimientos, es decir, el conjunto de pasos que sigue la empresa. Aunque, vuelvo a recalcar, lo que más se centra va a ser en los recursos tecnológicos y los recursos de software.
que se utilizan ¿dónde? En los sistemas tecnológicos o de información que tiene la empresa. La auditoría informática es un proceso que recoge, agrupa y evalúa evidencias para determinar si un sistema de TIC salvaguarda los archivos empresariales. Fíjense que primero va a ser una revisión y obviamente para revisión hay que agrupar y recoger, ¿no?, evidencia. ¿Y qué es lo que ves? Determina si es que se salvaguarda o no los activos de la empresa. ¿Cuál es el ciclo o los pasos que se siguen en la auditoría informática? Básicamente ya hemos ido repitiendo esos pasos, pero son los siguientes, ¿no? Primero se hace un contrato, ¿no? Ustedes no van a hacer una auditoría sin el contrato debido en la empresa, ¿no? Luego se hace una recopilación, es decir, ustedes consiguen la información de la empresa de lo que ustedes quieran revisar. Luego, ¿qué más se hace? Se hace un análisis. Ustedes van a analizar, es decir, van a mirar, van a mirar, van a mirar si es que encuentran algo sospechoso y después hacen una evaluación. ¿Qué significa la evaluación? Significa poner una nota o calificación a lo que yo he analizado, ¿no? Que digo, esto está muy grave, entonces le pondré un 5, por ejemplo, en probabilidad de riesgo. O esto no está tan grave, le pondré un 1. Entonces, eso es la evaluación, ¿no? Poner una nota o calificación. Ahora, qué tipo de auditoría se puede hacer, ¿no? La auditoría se puede clasificar de diferentes formas. Se puede clasificar por el sujeto que la efectúa, quién es el que hace la auditoría, por el contenido y fines, es decir, para qué sirve esa auditoría, por su amplitud, es decir, qué tanto abarca esa auditoría, y también por su frecuencia, qué tan seguido se hace esa auditoría. Entonces, por el sujeto que la efectúa, la auditoría puede ser interna o puede ser auditoría externa. Una auditoría interna es aquella que se hace por los mismos miembros de la organización, es decir, un empleado de la empresa. Una auditoría externa es aquella que se hace por un consultor o por una empresa consultora que se ha contratado para hacer esta auditoría. Por su amplitud, la auditoría puede ser total si hacemos una revisión total de la empresa, obviamente en lo que nos abarca, que es la parte informática tecnológica, o puede ser también una auditoría parcial cuando solamente se hace a una parte de los sistemas o de la tecnología de la empresa. La auditoría por el contenido puede ser de gestión, auditoría organizativa, operacional, financiera, contable o informática. En este caso nosotros nos centraremos en la auditoría informática. Por su frecuencia, la auditoría puede ser permanente o puede ser ocasional, es decir, que se haga todo el tiempo. Hay empresas que necesitan, como por ejemplo aquellas empresas que están relacionadas con lo que viene a ser lanzamientos espaciales, perforaciones de pozos que tienen materias inflamables peligrosas, etcétera, ¿no? Entonces, esas empresas tienen una auditoría permanente, en cambio, las otras empresas tienen una auditoría que es de forma casual, ¿no? Ocasional. Bien, continuamos. ¿Cuál es la función de la auditoría informática en las organizaciones? Bien, la función de la auditoría informática en las organizaciones tiene como objetivos la revisión de la gestión de los recursos informáticos, ¿no? Revisamos sobre todo, si es auditoría informática, vamos a revisar recursos informáticos. El control de la función informática, vale decir, cómo se controlan los diferentes sistemas informáticos de la empresa.
El análisis de la eficiencia del sistema informático. El sistema informático es rápido y gasta poco dinero a la empresa. La verificación de la implantación de la normativa. Aparte de ver si es que se cumple con las normativas y cómo estaba pensado la empresa y tiene políticas de seguridad, se hace una revisión de la implantación de la normativa, es decir, si sigue o no la normativa legal vigente, ¿no? Bien, nosotros, la función de la auditoría informática en las organizaciones trata de estudiar los mecanismos de control que están implementados en la empresa o organización, determinados si son adecuados o cumplen con los objetivos o estrategias de la empresa. Siempre, siempre se orientan a los objetivos de la empresa. ¿Ya? Entonces, la auditoría informática estudia los mecanismos de control que hay implementados en la empresa o organización, ¿no? Si están adecuados o no. Y aparte de que están adecuados o no, si siguen los objetivos de la empresa, pueden ser que tengan los mejores sistemas criptográficos, que tengan los mejores controles de acceso biométrico, pero que no ayuden a que la empresa o gane más dinero o deje de perder dinero, ¿no? Que esos son los objetivos de la auditoría informática y la implementación de medidas de seguridad. Estableciendo los cambios a realizar para la consecución de los mismos. Cuando se acaba una auditoría, siempre se le da recomendaciones o consejos, ¿no? A la empresa que nos ha contratado. Eso se llama el informe de auditoría y ahí nosotros le aconsejamos los cambios que se llevan a cabo, ¿no? En la empresa, que se deben llevar a cabo en la empresa. Control. Otra función que tiene la auditoría informática es el control de la función informática, análisis de la eficiencia de los sistemas, verificación del cumplimiento de la normativa, gestión de los recursos materiales y humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que así? ¿Qué es lo que revisamos, ¿no? Es el control de la función informática, si es que se está realizando de forma correcta, el logueo, el conjunto de pasos, si es que quien está autorizado es quien accede a los sistemas informáticos, análisis de la eficiencia de los sistemas, si es que son rápidos esos sistemas, si es que son lentos, si es que gastan dinero, ayudan a ahorrar dinero a la empresa, etcétera, ¿no? Bien, también su importancia radica en el hecho de garantizar la operatividad de los procesos informáticos, es decir, que sigan funcionando pese a que haya problemas. Del mismo modo, la auditoría es compatible con la calidad, ya que mediante la auditoría se buscan implantar mejoras en busca del perfeccionamiento de los procesos, incorporando nuevas técnicas y tecnologías, ¿no? Entonces, siempre las empresas, aparte de cumplir con las normativas de seguridad informática, tratan sobre todo de tener políticas de calidad, la ISO 9001. Y entre las políticas de calidad está la depreciación o la obsolescencia de los equipos. Entonces, con la auditoría informática usted dice, estos equipos, por ejemplo, no le permite controlar cierto tipo de ataques porque son un Pentium 3 y ahorita los ataques son cuánticos, entonces usted tiene que migrar a un i9, por ejemplo, en tal servidor, ¿no? Entonces, trata de recomendar también la implementación de nuevas tecnologías para la empresa. Obviamente, si tiene los recursos y tiene las necesidades esa empresa. ¿Ya? Continuando, continuando, vamos a decir cuál es la evolución de la auditoría informática, cuáles son los pasos que se han seguido en la auditoría informática.
ya, de cómo se hacía antes, cómo se hace ahora, ¿no? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Hasta finales del siglo XIX se trataba de descubrir fraude. Eso era la auditoría informática si había fraude, ¿no? En realidad no era auditoría informática siquiera, era solamente auditoría. Tratábamos de descubrir que haya fraude. Por ejemplo, si es que algo estaba mal escrito, con otra tinta, se iba también donde los testigos y decían, usted hizo tal cheque, y se le decía sí o no. Entonces, eso era hasta el siglo XIX. Después, con la revolución industrial, nace la necesidad de análisis financiero y contable, ¿no? Ya se hace un análisis contable de la información, se hace análisis financiero. Entonces, lo que tenía que ver ahí ya no era tanto fraude, sino lo que se centraba la auditoría era en descubrir si es que cuadraba o no la información. Una cadena de oración por esa silla A mediados del plástica, siglo la XX, mejor silla. con la aparición de las computadoras, estas ayudan a detectar errores, ¿no? Principalmente ya cuando empezó la era de la computadora, la era informática, lo que trataba era de errores, ¿no? Decía, ay, tipeé mal y puse $1000 a mi cuenta, ¿no? En vez de ponerlo a la cuenta que se tenía que transmitir. Entonces ya en los años 90, ya cuando empieza a haber una masificación de la informática, nace la necesidad de detectar fraudes otra vez, robos y ataques, ¿no? Entonces, fíjense que cuando empezaron las computadoras, la gente pensaba que todos los fallos que habían eran errores. En cambio, ya a partir de los años 90 ya empezaron a ver que no eran errores, sino que eran cosas intencionales y por lo tanto se querían hacer robos, por ejemplo, de dinero. Se querían hacer fraude o se querían hacer ataques simplemente de negación de servicio. ¿Qué significa un ataque de negación de servicio? Significa que lo que queremos es tumbar las computadoras o los sistemas informáticos o los servidores o todos los data centers, por lo último, incendiarlo, con el fin de que esa empresa deje de ganar dinero. Por más que yo no gane nada, solo queremos perjudicarlo, ¿no? Eso viene a ser un ataque. Un fraude significa una falsificación de información y un robo pues, significa robar dinero, ¿no? La falsificación puede ser para robo o puede ser también para simplemente pérdida, ¿no? De información. Bien. Después, actualmente se audita de forma interna y externa, ¿no? Nosotros tenemos un personal que tiene que revisar, puede ser simplemente el administrador de sistemas o el encargado de TI, no necesariamente, pero ya la empresa si va creciendo ya va contratando un oficial de seguridad informática o un técnico de informática, de seguridad informática, y finalmente puede tener un subgerente inclusive del área de seguridad informática, ¿no? Y puede tener una división completa del área de seguridad informática dependiendo de la empresa, ¿no? A veces también está relacionado la seguridad informática con la seguridad física, es decir, el que dirige a todos los guardias puede ser un administrador de empresa y ahí tiene gente para la seguridad física y tiene también gente formada en el ámbito de la seguridad informática para la seguridad informática, ¿no? Entonces, como ya hay tanto interna como externamente auditores, entonces tienen que revisar eso, ¿no? El cumplimiento. Si es interno, va a ser un personal contratado por la empresa que puede ser específico para auditoría informática o simplemente puede ser el encargado de TI o el chico de sistemas o el que hace el mantenimiento de los equipos si es que la empresa es muy pequeña, pero siempre tiene que estar revisando, ¿no? A medida de sus conocimientos, a la medida de sus conocimientos si es que está bien o no lo que se está haciendo en el ámbito de la informática. Y la gente externa, pues ya es normalmente va a ser una empresa, ¿no? Aunque puede ser un solo auditor, pero va a ser una empresa multidisciplinaria, gente del área de TI y del área empresarial que lo va a revisar. Y todo lo que está en la empresa, ¿no? En la área informática, porque a veces solo se revisa la parte local, pero en la empresa se conecta en red con otro proveedor y puede que ese proveedor no esté securizado, o puede ser también que haya información en la nube, ¿no? Que haya contratado la empresa. Gracias a la globalización existe aceptación en los estándares globales de software, por ejemplo la ISO 27001,
me permite definir un estándar, ¿no?, de lo que es ingeniería de software, y por lo tanto, si cumplimos ese estándar, se puede ver si se cumple o no la seguridad informática de la empresa. Entonces, esa es la evolución de la auditoría informática a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son las técnicas de auditoría informática? Básicamente son dos, y de ahí podemos ver un montón de técnicas, ¿no? Básicamente hay las técnicas manuales o técnica clásica, que usted va con un checklist de revisión, es decir, una lista de comprobación, donde dice, por ejemplo, puertos abiertos, servicios instalados, programa de ejecución, y usted va tiqueando, ¿no?, si está seguro o no. Pero existe también las técnicas de auditoría asistida por computador, las CATs o las TACs. Para eso es lo que ustedes están instalando el sistema operativo Linux, Kali Linux. Y entonces eso te hace un barrido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo hacías vos de forma manual? Vos le ibas y le decía, ¿usted es el DBA de la empresa? Te decía, sí. ¿Usted solo es DBA o también programa? Y él te decía, yo solo soy DBA. Entonces vos tiqueabas correctamente. En cambio, ahora lo que haces es correr un programa que te va mostrando la base de datos de los usuarios, y ves que el DBA está tanto en el grupo de desarrolladores como está en el grupo de administradores de base de datos. Entonces ahí vos te das cuenta que te ha mentido, ¿no? Y que realmente no hay una separación de funciones. Por ejemplo, en el caso de una empresa grande, que deberían estar esas dos funciones separadas. Entonces, la técnica de auditoría asistida por computador te ayuda a ver esas cosas, ¿no? Luego, es necesario utilizar combinadas para detallar la mayor cantidad de aspectos, ¿no? A veces la técnica de auditoría te puede dar un resultado medio raro, pero ya explicado, puede que la entendás, ¿no?, qué es lo que ha pasado, por qué está así el sistema. La auditoría clásica utiliza checklists, entrevistas, encuestas y observaciones. La técnica de auditoría asistida por computador utiliza programas que escanean diferentes aspectos de los sistemas TICS, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar combinadas tanto las técnicas manuales como las técnicas de auditoría asistida por computador. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mejor? No hay ninguna mejor, y a veces la gente, si es que usted no empieza con una entrevista, va a estar un poco recelosa de que ustedes corran cierta información, ciertos paquetes, etc. ¿Qué es lo que revisan del ambiente informático, ¿no?, las técnicas de auditoría, ya sean manuales o ya sean las clásicas? Revisan la metodología, uso y experiencia de las personas, ¿no?, si es que se cumplen o no las metodologías de desarrollo de software. Revisan la centralización de los datos, si los datos están donde deben estar o no están, ¿no? Por ahí están distribuidos y deberían estar centralizados, o están centralizados y deberían estar distribuidos. Uso de lenguaje de programación y definición, ¿no? Hay algunos lenguajes de programación que no se recomiendan por medidas de seguridad, que son fácilmente vulnerables, y otros que son más seguros. ¿Por qué lo utiliza? Por ahí tienen una explicación y lo utilizan un sistema empotrado, que es muy difícil de acceso, o por ahí no tiene explicación y simplemente el lenguaje que sabe programar. Entonces, puede ser un hueco de seguridad para la empresa. Los controles manuales actualmente serían los controles automáticos, ¿no? Que es un control, por ejemplo, el control de acceso, un control de contraseñas, todo eso se revisa. Complejidad de los sistemas. Hay sistemas que está bien que sean muy complejos porque no puede ser de otra forma, por ejemplo, el lanzamiento de un cohete o algo así, pero hay otros sistemas que son demasiado complejos y simplemente sacan el IVA de algunos productos, ¿no? Entonces hay que ver si es que se recomienda rehacer el sistema, reduciendo código y por lo tanto haciendo un sistema más eficiente, más rápido. Confiabilidad electrónica del hardware, si es que está el hardware bueno, si es que está el hardware viejo, si es que el hardware se cuelga o no se cuelga, si transmite o no transmite. Por ejemplo, puede ser un access point, si es que se bloquean los SSID o no se bloquean, etc. Detalles de máquinas y tecnología, ¿no? Sus características que tiene cada tecnología, para ver si es que está vieja o si es que está demasiado pequeña en sentido de memoria, almacenamiento, procesador, para lo que se necesita esa máquina para la empresa. También se revisa la transmisión y registro de la información mediante medios magnéticos u ópticos, ¿no? Normalmente cuando se saca copia de seguridad,
Se recurre a medios magnéticos u ópticos y se tiene que revisar si es que eso, cómo es que se transmite, ¿no? Si es que, por ejemplo, se lo llevan los que sacan backup a su casa y ahí graban películas, ¿no? Sobre la información. Eso puede ser peligroso. Almacenamiento en medios accesibles por los computadores, ¿no? Entonces tenemos que ver si el almacenamiento se puede acceder a las computadoras y las computadoras que son las permitidas son las que están accediendo a ese almacenamiento, ¿no? También vemos la copia de seguridad, el procedimiento y la tecnología que se utiliza para sacar los backups, si es lo correcto o no. Los centros externos, cuál es el procesamiento de datos y la recuperación. Por ejemplo, nosotros podemos tener, en caso de desastre, un centro externo para recuperación y que nuestro negocio siga funcionando, si es que es adecuado o no, ¿no? Y si hemos contratado a una empresa que nos dé ese servicio, ¿no? ¿Cuál es su procedimiento de datos, su procesamiento de datos y de recuperación, ¿no? Si es confiable o no. Dependencia externa, si es que nosotros dependemos de un proveedor, desde el proveedor de servicios de Internet, por ejemplo, si somos una universidad privada, vamos a depender de algunos servicios del Ministerio de Educación. Si es que somos una empresa exportadora, vamos a tener servicios del IPSE, ¿no? El Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Entonces, hay que ver si esas dependencias externas están bien securizadas. Y la tecnología en ejecución, ¿no? Si los puertos están abiertos, los que tienen que estar abiertos, y los cerrados, los que tienen que estar cerrados. Si es que los programas, si es que los programas que se están ejecutando deberían estar ejecutándose o no. Si es que la conexión es a una determinada MAC o IP son las adecuadas, etcétera, ¿no? Y todo eso, fíjense, son un montón de cosas que deben revisarse en una auditoría informática. Bien, dentro de la auditoría informática se definen lo que viene a ser delitos informáticos, ¿no? Tipos y casos. ¿Qué es un delito informático? Es una acción antijurídica, es decir, una acción que va en contra de la ley, que se realiza en un entorno digital. Es decir, se realiza, por ejemplo, aquí, o se realiza en las redes sociales, o no sé, ¿no? También en YouTube, o en cualquier entorno digital, espacio digital o en Internet. Hay dos grandes grupos de delitos informáticos. La informática como objeto de delito, si usted quiere robar información informática, por ejemplo, o si quiere robarse un programa, y la informática como medio de delito. Por ejemplo, si es que usted, gracias a la informática, puede matar a alguien, o gracias a la informática usted puede, no sé, ¿no? Gracias a la informática usted puede obtener información sobre esa persona, ya sea pornografía, ya sea eh, de forma profesional, es decir, o sea, su información laboral, ¿no? Para suplantarlo o cualquier cosa. Entonces, como objeto del delito que tenemos, robo de datos, nos robamos datos, ya sea programas, cuentas bancarias, etcétera. Denegación de servicio, es decir, bloqueamos el funcionamiento de la informática de la empresa. Piratería, robamos un programa que debería ser pagado y nosotros lo quemamos y lo multiplicamos por todo lado. Sabotaje, hacemos que no funcionen los sistemas informáticos botándole gasolina o botándole partículas de metal o directamente tirándole una patada, ¿no? Hackeo o craqueo, robamos los datos que son lógicos y lo podemos modificar, ya sea por aprendizaje o ya sea por hacer daño. Y el denegación de DNS, ¿no? Entonces podemos también tener eso. Como medio tenemos la falsificación de documentos electrónicos, cajero automático y tarjeta de crédito, robos de identidad, phishing, ¿no? Llamadas telefónicas sin cobrar, phishing, decir que yo soy un millonario africano, ¿no? Que tengo mucha plata pero no sé cómo sacar y que me dé sus datos de cuenta. Fraude, modificación de información y pornografía infantil sobre todo se considera delito porque la pornografía adulta pues es legal en la mayoría de los países. ¿Cuáles son los casos que ha habido de delitos informáticos, sobre todo en el país?
Ataques a bancos, empresas estatales y ministerios, ¿no? A veces se ha visto que en algunos ministerios se ve que hay banderas chilenas y cosas así. O en los bancos se saca plata. Banco Unión sobre todo, ¿no? Bastante conocido. También hay otras estafas. Por ejemplo, se le ofrece bonos, autos, permisos, delivery, premios. Le dicen, no, usted se ha ganado un auto, no solamente deposíteme 5 pesos a Tigo Money, ¿no? Y la gente deposita, ¿no? También hay otros casos de trata y tráfico de personas, proxenetismo, por ejemplo, ofrecen personas para prostituirse, pornografía infantil, ¿no? Entre los pedófilos ahí se intercambian información que les gusta. Son denuncias que de manera recurrente se presentan ante estas dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, per se, ¿no? Por ejemplo, había un estudiante, ¿no? de informática, creo que era, o sistema, no me acuerdo, hace unos 2 años fue detenido, ¿no? Porque era profesor de matemáticas de un muchacho de 8 años y bueno, pues tenía fotos, ¿no? Hacían sus cosas con el muchacho, ¿no? En su teléfono. Entonces, ese es un delito que está tipificado acá dentro de los delitos informáticos, ¿no? Luego tenemos dentro de la auditoría informática lo que viene a ser el contrato de auditoría. Ustedes tienen que hacer un contrato y revisarlo bien y después cumplirlo bien. Si pueden asesorarse con un abogado, mejor. Y si no, léanlo bien ustedes a su entendimiento porque imagínense que le contratan para hacer una auditoría informática que le van a pagar $1,000 y al final usted acabe pagando más bien los $1,000 porque hizo cosas indebidas que no están en el contrato, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? En el contrato de auditoría el auditor se obliga a prestar al cliente los servicios de auditoría informática para llevarla a cabo la evaluación de la dirección de la informática del cliente según acuerdo previo que se detalla en la propuesta de servicio anexada que firmada por ambas partes, formando parte integrante del contrato. Piense que antes de hacer cualquier auditoría, usted tiene que haber un contrato de auditoría. Por ahí usted se pone a hacer de palabra y de ahí lo acaban demandando, ¿no? Entonces tiene que haber un contrato y tiene que haber un detalle de servicio de lo que usted va a hacer, ¿no? Por ahí le pide más cosas y usted le dice, no, 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 aquí en detalle de servicio está que yo tengo que hacer como auditor la revisión de la informática. No tengo por qué yo implementar soluciones de seguridad, esa no es mi misión, porque en el contrato dice que yo hago una revisión si quiere, y yo le hago una revisión, una implementación de política de seguridad informática en su empresa, pero tenemos que hacer otro contrato y usted me tiene que pagar más dinero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso, no hay que dejarlo abierto, sino que tiene que estar detallado y es el documento principal antes de hacer cualquier auditoría informática, es el contrato de la auditoría, ¿ya? Antes de que hagan nada. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces acá dicen qué es lo que va a hacer, quién lo va a hacer, qué declara el cliente, qué declara el auditor y las dos partes que declaran también, ¿no? Y cómo firman cada una de las partes en el contrato de auditoría, ¿no? Y acá tenemos las cláusulas, cuál es el alcance del trabajo, qué es lo que va a evaluar, qué va a evaluar de los sistemas, qué va a evaluar de los equipos, de la informática en general, también, ¿no? De la elaboración de informes que contengan conclusiones, recomendaciones, todo eso va a estar en el contrato de la auditoría, ¿no? Su programa de trabajo también, ¿no? ¿Qué horario va a trabajar? ¿Cuál es el personal asignado? ¿Cuál es el plazo de trabajo? ¿Cuál es la relación, ¿no? Como contratante externo o interno? ¿Quién lo va a supervisar, ¿no? El trabajo, etcétera. Luego tenemos los honorarios, ¿no? ¿Cuánto nos van a pagar? Alcance de los honorarios, hasta dónde cubre eso que nos está pagando. Incremento de los honorarios, si es que pasa qué cosa, nos tienen que pagar más dinero. Trabajos adicionales que hay, es decir, si es que hay otros trabajos adicionales de la auditoría informática. Viáticos y pasajes, si por ejemplo la empresa, eh, si es que la empresa no está solamente en una sede, sino que tiene muchas sedes. Por ejemplo, ustedes le dicen, vas a revisar
vas a revisar los sistemas de mi empresa, ¿cuánto me cobras? Y usted así dice, bueno, unos $2,000, ¿no? De ahí resulta que la empresa tiene sucursales en toda Bolivia, inclusive tiene en Argentina, ¿no? Entonces los $2,000 se le van a ir en viajar nomás a usted. Entonces los viáticos y pasajes, ¿quién los cubre, no? Gastos generales, si es que necesitan quedarse todo el día, por ahí tienen gastos de alimentación. Causas de rescisión, si por ejemplo se ponen de acuerdo en residir, si es que el auditor hace cierta cosa, también se puede hacer la rescisión del contrato, o si es que lo hace el cliente, ¿no? ¿En qué casos se queda nulo, ¿no? Y por último, la jurisdicción. Por ejemplo, ustedes hacen un contrato de auditoría y eso vale para Santa Cruz, vale para Bolivia, vale para el mundo, dependiendo de qué leyes ustedes se aferran para decir que tienen una jurisdicción u otra. Todo eso se tiene que definir en el contrato de auditoría y finalmente lo firma el cliente y lo firma el auditor. Bien, ¿cuáles son los elementos organizativos de la auditoría? Los elementos son tres. Para usted poder realizar la auditoría necesita un contrato de trabajo primero, si no, no la haga. Necesita unas herramientas y necesita insumos que usted va a revisar con las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Usted necesita para hacer auditoría informática un personal capacitado. Pueden ser ustedes leyendo mucho más de esta materia, ya sean cursos que sean de certificación o haciendo un posgrado. Necesita un checklist de las cosas a auditar, es decir, una lista de control de qué es lo que voy a revisar en la empresa. Necesito técnicas de auditoría asistida por computador, es decir, necesito programas como el Kali Linux, como el IDEA, que me hagan esa auditoría. Necesito entrevistas y encuestas, necesito definir las entrevistas normalmente con preguntas abiertas y las encuestas con preguntas cerradas. Las encuestas están orientadas a público masivo, es decir, para técnicos o empleados, y las entrevistas están orientadas a personal estratégico, es decir, los gerentes o los jefes. ¿Qué insumos necesito yo para hacer la auditoría? Necesito el organigrama empresarial, porque si no, no voy a saber a quién me dirijo y cómo me dirijo. Necesito el control interno y las políticas de seguridad informática, es decir, la empresa. ¿Cuáles son sus controles internos que ha definido y qué política de seguridad informática ha definido? Necesito la normativa empresarial, es decir, cuáles son las normas que tiene la empresa, y la legislación nacional e internacional según el tipo de comercio. Por ejemplo, va a haber comercios que exporten, entonces ahí necesitan normativa internacional para el país donde exportan. Y va a haber comercios que sean locales, entonces, por ejemplo, un comercio local, un restaurante grande, una cadena de restaurantes que te quiera hacer una auditoría informática, va a tener que ver cuál es la legislación respecto a los alimentos que se manipulan, ¿no?, de esa empresa. Entonces eso va a ser una normativa más local. Bien, dentro de la auditoría informática, ¿cuál es el marco legal? Es decir, ¿en qué leyes nosotros nos amparamos en Bolivia para hacer auditoría? El Código Penal, según la Ley 1768, de modificación del Código Penal, en el capítulo 11 están los delitos informáticos. Tenemos básicamente dos delitos informáticos. Tenemos la manipulación informática, el artículo 363 bis, y el artículo 363 ter, tenemos alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Entonces, la manipulación informática, ¿qué es? El que con intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de un tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y una multa de 60 a 200 días, ¿no? Entonces, fíjense, el primer delito, manipulación informática, dice que no tenemos que modificar
los programas informáticos ni las comunicaciones informáticas para que no se hagan las transferencias de forma correcta. Su multa es de 1 a 5 años de prisión y va a tener de 60 a 200 días, ¿no? Es decir, eso según el salario mínimo nacional, se dice cuánto se gana por año y se hace el promedio, ¿no? El, el otro delito de alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos dice que el que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o utilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año o multa hasta 200 días. En este caso estamos hablando de piratería, básicamente de información o robo de información. Y es más leve el castigo, ¿no? Es de 1 año a 200 días, ¿no? Normalmente los delitos que son de menos de 2 años se canjean por arresto domiciliario o servicio comunitario, ¿no? Entonces no son delitos graves considerados en la legislación boliviana los delitos informáticos. Por ejemplo, si viniera aferrándose en este último artículo, el 363 ter, si vinieran cantantes famosos, ¿no? Y fueran a la ramada y vieran todos sus discos que están quemados, pues podrían hacer que todas esas personas tengan esta pena, ¿no? También tenemos otra parte, fuera del Código Penal, en la norma 164 de telecomunicaciones, que regula el comercio electrónico, la firma digital, el gobierno electrónico, las comunicaciones de datos transfronterizos. Otro tipo de delito que está tipificado es el acoso informático, el acoso cibernético. Esta es una nueva figura que está incluida para lo que es Código Niño, Niña, Adolescente, aprobada en 2015 en la ALP, ¿no? En la Asamblea Legislativa Plurinacional. El acoso informático es que lo estén acosando de forma virtual, ¿no? A los niños o niñas adolescentes también es un delito. Otros delitos frecuentes son formas delincuenciales que se cometen en los delitos clásicos, ¿no? Por ejemplo, utilizando medios informáticos, SMS, redes sociales, sitios web o blogs, pueden llegar a robo de información, que eso está tipificado no como delito informático, sino como otro tipo de delito. Puede haber suplantación de identidad, puede haber difamación, ¿no? Cuando mienten y dicen cosas que no son, puede haber injurias o calumnias por internet, pornografía u otros delitos también se consideran parte de la legislación boliviana. Bien, ¿cuál es el proceso y las fases de la auditoría informática? ¿Cuál es el proceso que nosotros seguimos? Primero, la auditoría se planifica, luego se hace una revisión preliminar. Esto es para ver si aceptamos o no el contrato. Es muy solamente una charla esta revisión preliminar. Luego que aceptamos la auditoría y hay contrato, se hace una revisión detallada de todo, se hace una evaluación y un examen de la información, se hace una prueba de los controles que hay en la empresa, se hace unas pruebas sustantivas, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas sustantivas? Es revisar a detalle qué. Identificar errores en el procesamiento de la falta de seguridad o confidencialidad. Asegurar la calidad de los datos. ¿Cómo se hace eso? Comparar con datos o contadores físicos. También otra prueba es identificar la inconsistencia de los datos, ¿no? Si es que no cumplen las medidas de consistencia revisadas anteriormente. También se hace confirmación de los datos con fuentes externas y confirmar la adecuada comunicación. También se determina la falta de seguridad y se determina también problemas de legalidad. Todo eso son pruebas sustantivas, es decir, son pruebas detalladas de la información. La fase que se sigue, la primera fase de la auditoría es conocimiento del sistema. La fase 2, análisis de las transacciones y recursos. Fase 3, análisis de riesgos y amenazas. Fase 4, análisis de los controles. Fase 5, evaluación de controles. Fase 6, el informe de auditoría. Nunca se olviden del informe de la auditoría informática. Y luego se puede hacer un seguimiento de las recomendaciones, un mantenimiento, si es que eso está en el contrato, ¿no? Que se hace en la auditoría. Finalmente, vamos a ver diferentes tipos que hay dentro de la auditoría informática.
La auditoría informática es de diferentes tipos según lo que se esté revisando. Hay auditoría del hardware, si lo que revisamos son los equipos físicos. Auditoría de seguridad, si es que nosotros vemos el control de acceso, la criptografía y todas las medidas de seguridad. Auditoría de outsourcing en marco de referencia. Ahí lo que nosotros auditamos es a las empresas externas que nos dan ciertos servicios informáticos y en que nosotros nos apoyamos. Auditoría de datos de carácter personal. También vemos en Bolivia no está muy avanzado la ley de protección de datos personal, pero en otros países, por ejemplo, no se puede mostrar una cara o no se puede mostrar un nombre, etc. Tenemos que ver eso si es que se cumple en la empresa. Auditoría de las redes, internet y telecomunicaciones, es decir, las comunicaciones en general, qué IPs se pueden acceder a nuestra red, qué MACs pueden acceder a nuestra red, qué puertos están abiertos en nuestros diferentes sistemas, etc. Auditoría de la infraestructura tecnológica y centro de cómputo de datos, si vemos que las conexiones son correctas, si los cables son nuevos todavía, si es que tienen la protección de seguridad física esos cables, si no son inflamables, si es que tienen nuestro data center, si es que tiene las medidas de seguridad ambiental, es decir, si es que tiene extintores que no sean líquidos, si es que tiene un correcto aire acondicionado que no sea húmedo, etc. Tenemos auditoría de la base de datos para ver si es que esa información está almacenada de forma correcta, ya sea centralizada o distribuida. Y también tenemos auditoría a las aplicaciones, es decir, a los programas, a los sistemas operativos y a los sistemas de información, ¿no? Si es que ese software hace lo que se tiene que hacer. Y bien, con eso acabaríamos el tema de auditoría informática. Ahorita a Ivette le voy a pasar unos ejemplos de contrato de auditoría. Esperemos un ratito. Bien, ya se los he pasado a los dos encargados de WhatsApp. Antes de concluir esta clase, no sé si tienen alguna consulta. Les voy a dar de tarea, por si acaso, ¿no? Que hagan el mapa mental o conceptual del tema 2 del libro de referencia hasta el día jueves a la 1 de la tarde, ¿no? Con todo el puntaje y después pueden hacerlo ya, pero vale 51%, ¿no? Si está retrasado. Una consulta al tema que hemos visto hoy día de la auditoría informática. Sí. Bien, me alegro. Ya se les he pasado los ejemplos también del contrato a los encargados de WhatsApp. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día jueves. Vayan haciendo su mapita, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Saludos, ingeniero. Luego, ingeniero.